si logran visualizar, no sé si están logrando visualizar en este momento mi Claro que pantalla. sí. En el chat, por Perfecto, favor, colóquennos si pueden todos ver la pantalla. Sí, Andrés, sí. Adelante. perfecto. Andrés, pero no se escucha. No tienen audio, No entonces el tiene audio. ejercicio, no, y no va a poder porque cruza el audio con el mío. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es que se los voy a compartir vía chat para que lo visualicen y posteriormente sigamos pues, obviamente con la dinámica porque no son compatibles los audios. El audio mío con el audio de la charla no va a poder, porque este es obviamente la recepción. Me tocaría poner el audio en otro canal. Permíteme un minuto a ver si lo logro cuadrar. O colocar el audio desde el celular, si mal no estoy, y el Sí, video en eso es lo que voy pantalla. a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Voy a mandarme el video al celular para reproducirlo. Indudablemente estamos viendo un periodo de alta volatilidad en los mercados de inversión a nivel global. Protección como administrador de fondos de pensiones obligatorias, de cesantías y de fondos de pensiones voluntarias está muy atento a la dinámica de lo que está ocurriendo tanto con el coronavirus como con el precio del petróleo y las diferentes variables de la economía. ¿Por qué los portafolios se ven impactados por esta dinámica? En los portafolios de inversión tenemos alternativas que corresponden a renta variable y a renta fija, entre otros instrumentos. En la medida en que existe más incertidumbre a nivel global acerca de cómo se va a desenvolver el coronavirus y acerca de a qué acuerdo comercial pueden llegar los países productores del petróleo, pues el precio de los activos varía de manera rápida y acelerada. Lo que hemos visto en las últimas semanas son días de alta valorización y otros días de alta desvalorización, simplemente materializando la incertidumbre de los inversionistas. Estamos completamente enfocados en las inversiones de largo plazo y reconocemos que estos ciclos alcistas y bajistas hacen parte propia de la inversión profesional de portafolios y en protección estamos con total disciplina conservando nuestra estrategia de inversión para que en el largo plazo sigamos percibiendo los beneficios de esta estrategia. En el caso de pensión obligatoria tenemos varios multifondos, algunos de ellos diseñados para personas que les faltan más años para el periodo de solicitud de pensión y algunos de ellos diseñados para personas que están más cerca al momento de solicitud de pensión. Todos estos multifondos los hemos construido con una orientación de largo plazo y algunos de ellos inclusive ya han atravesado ciclos alcistas y bajistas similares al que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, la invitación es que usted conserve su inversión de manera tranquila, orientada a largo plazo, para que en el momento que tengamos un punto de quiebre en estos momentos de volatilidad, nuevamente estas inversiones puedan recuperar el desempeño que esperamos obtener en un horizonte extenso. En el caso de cesantías tenemos dos multifondos, cesantías largo plazo y cesantías corto plazo. El recaudo naturalmente llega al portafolio de cesantías corto plazo, un portafolio que invierte en activos de baja sensibilidad al movimiento financiero. Y en el portafolio de cesantías largo plazo hay mayor exposición a activos de renta variable y renta fija. Por eso podemos tener ahí una mayor variación en el valor de la unidad. Pero indudablemente es un portafolio que en un contexto de largo plazo se va a beneficiar de estos ciclos alcistas y bajistas que mencionábamos con anterioridad. En el caso de los fondos de pensiones voluntarias, es muy importante que usted continúe con la estrategia de inversión de largo plazo que ha construido de cerca con nosotros, porque tomar decisiones
de manera reactiva a estas volatilidades que estamos viendo puede ser no beneficioso para el desempeño de su cuenta individual. Entonces, la invitación es que usted siga invertido y que permanezca un buen tiempo en los portafolios conforme a la estrategia inicialmente diseñada. Bueno, este es un resumen de lo que está pasando actualmente en los mercados financieros. De alguna forma, en algunos casos pueden haber algunos lenguajes técnicos. Yo lo que les voy a hacer es como un resumen un poco más sencillo de cuál es el ejercicio que están teniendo, pues obviamente, los diferentes productos. De pronto a veces nosotros en el día a día no estamos familiarizados con de pronto los portafolios de inversión de cesantías o en el tema de pensión obligatoria. Simplemente estamos de alguna forma siendo más observadores que activos, ¿sí? Entonces, como primera medida, en cesantías encontramos dos portafolios, como muy bien lo decía nuestro vicepresidente de inversiones. Un portafolio de corto plazo y un portafolio de largo plazo. Voy a empezar primero con este producto. El portafolio de corto plazo es donde todos los recaudos que se hicieron ahorita al 14 de febrero, automáticamente por default llegan a ese portafolio de corto plazo. Es un portafolio más bien transaccional. Es decir, que nuestro ahorro de alguna manera tiene mayor seguridad a ese periodo de volatilidades. Y el ejercicio y lo que hemos validado con nuestros afiliados, inclusive con nuestros propios ahorros, es que ese es un portafolio que no ha tenido variación. Es decir, si a ti te consignaron $1.000.000 de tus cesantías, ahorita el 14 de febrero, ese portafolio automáticamente es corto plazo. Las cesantías que tengas de periodos anteriores, por ley, automáticamente migran a largo plazo. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que ese ahorro que tengas genere un mayor rendimiento financiero, ¿sí? En este escenario, ¿qué logramos ver? O sea, en el portafolio largo plazo sí estamos viendo unas variaciones, pero las variaciones que estamos viendo son esos rendimientos financieros que han tenido las cuentas de cesantías. Es decir, las consignaciones que tú has tenido de tus cesantías todavía siguen intactas. La variación que estamos viendo en el portafolio largo plazo son los rendimientos. Nosotros muchas veces lo que hacemos es que entramos a la página de protección o a la página del fondo en el que estamos y vemos el saldo y decimos, ok, yo tengo 10 millones de pesos hoy en cesantías. Resulta que mañana ingreso y veo 9 millones de pesos. Entonces uno automáticamente genera la alarma y dice, miércoles, mis cesantías se están desvalorizando. Claro, pues obviamente no hemos tenido en cuenta que de esos 10 millones de pesos, 6 millones de pesos son mis aportes y 4 millones de pesos son los rendimientos que ha tenido esa cesantía durante el tiempo que tienen inversión. Hoy, con los ejercicios que estamos viendo, nos damos cuenta de que lo que está teniendo esa variación son los rendimientos financieros y no el capital que tiene cada uno de los afiliados en el caso de cesantías. Particularmente si hay alguna persona que tiene algún requerimiento puntual de cesantía, de retiro, porque puede ser que de pronto tenía algún pago planeado en el corto plazo en este momento, nuestra recomendación es que haga uso de los recursos que están en corto plazo. Es decir, las cesantías que le acaban de consignar al 14 de febrero. Si les consignaron 2, 3 millones de pesos al 14 de febrero, pues haga uso de esas cesantías y espere un poco la recuperación de los portafolios. La semana anterior tuvimos una variación positiva en promedio del 10% de todos los portafolios financieros. Es decir, que ya estamos logrando ver una tendencia de recuperación. No implica que no vayan a haber otra vez bajadas, pueden, porque estamos en un periodo de alta volatilidad. Y como lo decía nuestro vice de inversiones, los mercados financieros se anticipan a los posibles resultados que puedan haber en la economía. Entonces, ese es como un resumen de lo que está pasando con el producto cesantías, que puede ser de alguna forma el que más inquietud genera en este periodo porque podemos acceder a ellas o podemos requerir del producto en el corto plazo, ¿sí? Con respecto a la pensión obligatoria, encontramos varios multifondos de pensión obligatoria. En pensión obligatoria encontramos el multifondo crecimiento, encontramos el multifondo moderado, el multifondo conservador, el multifondo retiro programado.
estos multifondos van moviéndose automáticamente de acuerdo al ciclo de vida. Y al final de la cuenta pensional y al final de los ahorros, el 70% son rendimientos y el 30% son aportes. Hoy estos portafolios también están teniendo algún tipo de variación. Pero si bien es cierto, a largo plazo, toda esa volatilidad o esos rendimientos que genera la cuenta se recuperan y logran hacer este mix que les estoy contando. Hoy podemos ver variaciones sensibles también en este producto, pero la materialización en el largo plazo siempre son retornos positivos. ¿De qué dependen los portafolios en pensión obligatoria? De la edad que tenga cada uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de el portafolio crecimiento está orientado para la gente joven, es decir, la gente que está en un ciclo de vida que todavía le faltan mucho tiempo para llegar a la edad de pensión. El portafolio moderado está para la gente que está en el ciclo medio, el portafolio conservador está para la gente que está próximo a llegar a los últimos 10 años, y se empieza a hacer un híbrido entre renta, entre el portafolio moderado y el conservador, que se llama la regla de convergencia. Y retiro programado está para ya las personas que están en la etapa de pensión. Recibo una pregunta que dice, ¿qué pasa con las cesantías con el caso de que ya estás compartiendo? No estoy compartiendo nada. ¿Qué pasa con las cesantías cuando el caso de que ya tienes desvalorizaciones, incluso menos de lo aportado? Mira, para ese caso, las cesantías tienen un mecanismo que se llaman las rentabilidades mínimas decretadas por la Superintendencia Financiera. Todos los portafolios de inversión, tanto en cesantías como en pensión, todavía no hemos llegado a esa etapa de la pregunta que tú me manifiestas, pero tienen una rentabilidad mínima garantizada por la Superintendencia Financiera. La rentabilidad mínima es una tasa que establece la Superintendencia Financiera, es súper importante en un periodo de tiempo extenso, no es en un periodo de tiempo en un trimestre, porque las inversiones, este tipo de inversiones no se valoran en un corto plazo, se valoran en un largo plazo. Entonces, la superintendencia hace unas valoraciones de acuerdo a un periodo amplio de tiempo y dice, las entidades administradoras deben garantizar, voy a poner una cifra X, una rentabilidad para el portafolio mínima de largo plazo del 3%. Si en ese horizonte de inversión, hablemos de 5 años, 2 años, 3 años, la entidad administradora no garantiza esa rentabilidad, debe suplir ese capital con algo que se llaman las reservas de estabilización, que es una inversión que deben tener todas las entidades administradoras para responder ante esos posibles escenarios. No sé si tengamos otro tipo de preguntas. Recibo pues obviamente ya las preguntas que me quieran hacer. Digamos que ese era como el resumen aparte del video que quería hacer. Adicional, los invito, les voy a enviar otro video que es un poco más extenso, en donde está todo el contexto económico de los mercados financieros. Es un webinar de 1 hora, que lo invito a que se lo vean después de este espacio, que aclara, que es un poco más profundo en el tema de inversiones. Sí, con respecto a las desvalorizaciones de las pensiones obligatorias es lo mismo. Les voy a compartir, cómo se calculan las rentabilidades mínimas para el caso de pensión obligatoria, para que tengan una idea cuáles son los periodos en los cuales se hacen los cálculos después de que salgamos de estas preguntas. Si tal vez necesito retirar las cesantías casi que inmediatamente, las de largo plazo y lo que ha sufrido un golpe fuerte, ¿cuál es la recomendación? La recomendación en este momento es solo retirar las cesantías de corto plazo. Si por X o Y razón necesita retirar las cesantías de largo plazo, esto es una sugerencia que hago yo, pues obviamente ya es decisión individual de cada uno. Yo recomendaría mirar otras opciones que tengas de financiación que te puedan apalancar en este momento esa posibilidad de acceder a ese dinero si por X razón las necesitas todas, y posteriormente cuando ya el portafolio de largo plazo haya llegado a una valorización interesante, que ya está teniendo recuperaciones, tomes ese dinero y pagues pues obviamente las cesantías. La idea es que sea una tasa económica, pero la recomendación, como para no enredarte un poco, es
coge las de corto plazo si necesitas y mira la posibilidad de posponer el retiro de largo plazo hasta que tengas una valorización más importante. ¿Cómo sabes cuáles son las de largo plazo? Para hacerte la claridad, el fondo automáticamente sabe que las que te acaban de consignar al 14 de febrero están en corto plazo. Es decir, ok. Bueno, para cerrar la pregunta del tema de la recomendación de las cesantías, como te digo, mantenerte. Y el fondo reconoce el valor que tuviste de consignación. Cuando tú bajas tu estado de cuenta y saldo, te aparece cuáles están en corto plazo y cuáles están en largo plazo. ¿Podrías enviarnos información sobre el fondo de pensión voluntaria? ¿Qué tasa de interés y tiempo mínimo de permanencia? Sí, les puedo enviar. En la página de protección encuentras, de Guillermo, la pregunta. En la página de protección encuentras cuáles son los fondos de pensiones voluntarias que tenemos. Tenemos más de 28 portafolios de inversión sobre los cuales puedes hacer uso en este momento. Y los mínimos de permanencia de todos los fondos nuestros son de 30 días. Es decir, que si tú decides entrar a un fondo de pensiones voluntarias o de ahorro voluntario, la permanencia mínima que tienes es de 30 días. Posteriormente, después de 30 días, las opciones de retiro, dependiendo de los portafolios, pueden ser temas 1, es decir, un día, o temas 3, es decir, puedes acceder a 3 días después. O sea, primero esperas 30 días y posteriormente para retirar en un portafolio puede ser un día y en otro portafolio pueden ser 3 días. Con respecto a las condiciones de cesantías, otra pregunta, ¿las condiciones para el retiro de cesantías han cambiado algo a la luz de la situación actual? Miren, en este momento se va a abrir una posibilidad, hay un decreto del Ministerio del Trabajo en el que está dando la posibilidad para las personas que tengan suspensión de contrato de trabajo, mutuo acuerdo de esa suspensión del contrato de trabajo, y hay otra opción que es, ya te la confirmo, y es licencia no remunerada, suspensión del contrato de trabajo o disminución del salario por mutuo acuerdo. Son las 3 opciones que se están habilitando para el retiro de cesantías. Todavía falta el decreto reglamentario por parte de la Superintendencia Financiera, en la cual nos instruye a nosotros de cómo van a ser esos manejos de retiro. Pero todavía siguen igual, solo para estos casos. Por acá recibo otra pregunta que dice, si no tendría necesidad de retirar las cesantías tanto el largo como el corto y ya tengo menos en la cuenta de la suma que consigna el empleador, la recomendación sería esperar y no hacer el retiro de las mismas. Fernando, correcto. La recomendación es esperar en este momento para que los portafolios tanto en corto como en largo tengan la valorización y de alguna manera no materialices esa fluctuación que ha tenido el portafolio de tus cesantías. Jorge nos hace otra pregunta. Si me quedan 11 años para pensionarme con Colpensiones, ¿cómo proyecto cuánto devengaré de pensión desde ahora? Bueno, el cálculo de la pensión en Colpensiones de alguna forma se hace en base a los últimos 10 años de cotización que tengas en tu vida laboral. Eso hay una fórmula que te permite, de acuerdo al IBL y a las semanas cotizadas, cuánto puede ser esa proyección de tu pensión en el régimen de prima media. Te recomiendo que llames a la línea de Colpensiones y solicites una doble asesoría. Ellos en esa doble asesoría te pueden proyectar con tu situación actual cuál puede ser la proyección de tu pensión en el régimen de prima media. Jorge, ahí está la respuesta. Guillermo. No sé ni si habla antes de recibir la información, pero ya no la había enviado. Bueno, aquí hay Jorge. Luis José, buenos días. Mi pregunta es, ¿dónde puedo capacitar sobre todos los temas que de todo fondo de pensión que Cesantías da pueda leer con calma para saber exactamente a qué tipo de fondo de pensión está afiliado? Mira, si quieres te puedo compartir, Luis José, el teléfono de contacto de nuestra asesora. Se llama Regina Picón, la que atiende a la Universidad del Norte, y ella te puede orientar de alguna forma con todas esas inquietudes que tienes. Ahora te lo comparto por el grupo. Andrea de Arco también nos pregunta, agradecemos utilicen su nombre completo, participante renombrar. Bueno, creo que no tengo más preguntas por responder.
Regi, no sé si tú estás en línea para que porfa en el chat les manifiestes a todos cuáles son tus datos de contacto para que la gente te pueda contactar posteriormente después de esta charla. Hola Andrés, sí, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Regi, te Días, sí escucho te perfectamente. escuchamos. Y también Ok. hay otra pregunta en el chat muy importante para que tengan en cuenta. Gracias. No sé, Andrés, si terminas y yo finalizo con mi Sí, no, dale, presentación. la idea es que compartas igual tus datos por el chat para que Ok, perfecto. Entonces ya les envío la información mía. Dale. Ricardo Núñez Donado nos pregunta, la pregunta es, en un escenario de normalidad, la verdad es que el rendimiento de las cesantías en el largo plazo, que son casi mínimos, teniendo en cuenta lo anterior, la situación del coronavirus, pero ¿en cuánto tiempo se recuperarán los portafolios? Bueno, yo te invito a una revisión más profunda con respecto a los rendimientos, porque los rendimientos en largo plazo son interesantes. En el último balance, te puedo poner ejemplos puntuales. Unas cesantías de 6, 7 millones de pesos están teniendo una rentabilidad en un trimestre entre 600 y 700 mil pesos. Entonces, te invito a que hagas una revisión bien profunda de tu cuenta y cuantifiques cuáles son los rendimientos financieros que tiene el portafolio de largo plazo, que son atractivos. Darte una Mi amor, respuesta estoy ocupada, mi amor, ya darte lo una voy a poner. respuesta con respecto al tiempo en el cual se pueden normalizar tanto los portafolios en el corto y el largo plazo, sería, como quien dice, tener una bola de cristal. En este momento, decirte que eso va a ser en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 meses, la verdad sería emitir un juicio de alguna forma sin fundamento. Uno normalmente ve recuperaciones en ciclos económicos en un año o más. Recuperaciones considerables. Igual vas a ver posteriormente, después de que salgamos de todo este proceso de aislamiento, que nos preparemos para todo este tema de alguna manera que la economía siga moviéndose y que sigamos de alguna forma realizando nuestras actividades diarias, porque de alguna forma nos va a tocar convivir con todo este tema del coronavirus, y donde se logre un ejercicio de estabilización de precios del petróleo, posteriormente se verá porque todos los países productores de petróleo de alguna forma tienen que llegar a algún acuerdo por su bien. Podríamos estar hablando de que en unos 6 meses vamos a ver una recuperación interesante. Pero como te digo, estas son estimaciones que hago yo. No hay estimaciones certeras ni modelos económicos que te puedan predecir esos tiempos de estimación. Andrés, por acá hay otra pregunta. Buenos días, sí. Por acá hay otra pregunta que dice, ¿para las pensiones se recomienda cambiar el fondo conservador para disminuir el riesgo de las pérdidas? La respuesta es no. Si tú haces algún tipo de movimiento en tus inversiones en este momento, lo que haces es que materializas ese ejercicio Que tenía el señor, de las pérdidas. me acuerdo del señor ese, no tenía correo. Él tenía el correo era de una hija. Entonces, Los invito porfa a poner los micrófonos en silencio para que no nos desconcentremos. La respuesta es no. La respuesta es no materializar ningún cambio en la estrategia de inversión, porque de alguna forma materializas esa fluctuación que está teniendo el presupuesto, el portafolio en este momento. Buenos días, Miguel. Mi nombre... ok, ahí está. Buenos días, mi nombre es Regina Picón, asesora de protección asignada, y les estoy leyendo todos los datos. Cualquier inquietud que tengan con respecto a si quieren saber en dónde están, obviamente cualquier tipo de inquietud de certificados de saldo para los que estén con protección, con mucho gusto los podemos ayudar. Cuando me refiero a rentabilidad, me hacen una pregunta, Carlos RH, cuando me dice rentabilidad de 600 mil pesos de capital invertido. Sí, te puse un ejemplo de un ejercicio que hicimos con uno de los clientes, inclusive con los mismos afiliados. Las cesantías tienen cortes trimestrales. Entonces, dependiendo de en qué tanto ahorro tengas en corto plazo o en largo plazo, en base a eso va a ser el rendimiento. Entre más portafolio tengas en largo plazo, pues entre más plata tengas invertida en largo plazo, pues obviamente en ese corte del último trimestre ha podido haber un tema de rentabilidad interesante. Lo más seguro es que cuando reciban los próximos extractos de sus cesantías, no van a haber rentabilidades positivas, van a haber pues obviamente rentabilidades negativas. Lo importante, como les digo, en este momento es porque el próximo extracto llega ahorita, los extractos tienen corte a 30 de marzo,
Entonces van a visualizar unos periodos negativos en este primer trimestre. Pero como les digo, estos ejercicios se deben tener materializados en el largo plazo. En el caso, Carlos, si quieres, lo que se puede hacer es que después, no sé si estás con nosotros en protección, podríamos revisar tu caso puntual y mostrarte, por ejemplo, en el año anterior, cuál fue tu ejercicio de rentabilidad de tus cesantías en todo el año anterior, en cada uno de los cortes trimestrales, para que tengas claridad. Porque entrar, pues obviamente, a hacer ejercicios puntuales de cada uno de los casos de cesantías, pues de alguna forma se nos extiende un poco el tema. ¿Qué otra pregunta tenemos? Me invito a que aprovechen este espacio. Jorge, ¿cuántas semanas se suman a la historia después de un año de trabajo? Son 50 semanas. 50 por cada año trabajado. Sí, dale, te escuchamos, Miriam. ¿Qué pregunta tienes? Una pregunta, las semanas cotizadas con el Estado que aparecen como se piden a mi empresa de esa época, Secretaría de Educación de Bogotá. Bueno, él me estaba haciendo una pregunta de reconstrucción de historia laboral. Mira, tú tienes varias maneras de solicitar la reconstrucción de la historia laboral. Una puede ser acercándote a las oficinas de la entidad administradora en la que estés, sea Colpensiones, Protección, cualquier administradora, y solicitas una reconstrucción de la historia laboral. Lo más importante es que tengas algún tipo de soporte o prueba para que te puedan ayudar con esa reconstrucción y sea más rápida. Si no tienes, pues de alguna manera la entidad va a empezar ese proceso, pero va a ser un poco más lento, perdón. Entre más soportes o pruebas logres a llegar al tema de tu tiempo laborado, pues mucho más fácil va a ser. Y la otra forma que lo puedes hacer es de manera digital, a través de las páginas de las diferentes administradoras. Puedes también hacer solicitud de reconstrucción de tu historia laboral. ¿Quedan suspendidos los retiros para compra y mejora de vivienda? No, en ningún momento. Los retiros de cesantías, pregunta de Ángela, en ningún momento los retiros han quedado suspendidos. La gente puede utilizar sus cesantías para lo que necesite. Simplemente las recomendaciones en este momento, solo retirar las cesantías del portafolio a corto plazo, que fueron las últimas consignaciones que te hicieron. Retirarlas solo en casos extremos. Esa es nuestra recomendación, pero los retiros de cesantías siguen vigentes por cualquiera de los conceptos que ustedes necesiten. Miriam, creo que ahí ya te di la respuesta. Carlos, sí, claro, permíteme y te cedo Aló, muy buenos días. Sí, dale, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Andrés. Hablas con Carlos Rodríguez Hernández. Andrés, tu disculpa. Por ejemplo, yo cuando manejo fiducuentas o créditos CDT, los rendimientos, por ejemplo, en el crédito, en los CDT, yo veo que eso se alarga casi siempre es casi un año. Cuando hago los convenios con el banco al cual recibo la nómina, 1 año, 6 meses, y los rendimientos son muy bajos. Me sorprendió lo que tú me acabaste de decir con el tema de los rendimientos de un caso muy puntual que vieron que el rendimiento fue en un trimestre casi 600, 700 mil pesos. Te hago una consulta. En estos fondos de pensiones, cuando ese rendimiento es a favor, por ejemplo, yo tengo un capital de 1 millón de pesos, es un ejemplo. Tuve un rendimiento de 200 mil pesos en ese trimestre, o sea, enero, febrero y marzo, o los trimestres como ustedes son en otros meses. No sé si comienzan desde el inicio. Nosotros, lo que pasa es que nosotros hacemos cortes trimestrales. Pero los trimestrales ustedes comienzan es enero, febrero.
Enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo. marzo, abril, mayo y junio y así, ¿verdad? Sucesivamente. Exactamente. Entonces, Y así te van llegando los extractos. Así te van llegando luego los que ya tú Te obtengas voy- ese rendimiento, espérate un momentico, luego que tú tengas ese rendimiento se vuelve como capital o aporte tuyo o sigue manejándose como rendimiento. Listo, entonces mira, la respuesta es la siguiente. Vamos a ponerlo en números. Tuviste 6 millones, tú consignaste 6 millones de pesos en tu cuenta de cesantía, ¿cierto? Y los rendimientos fueron 1 millón. El total te va a aparecer como un saldo total de 7 millones de pesos. O sea, todo ya se vuelve parte del capital. Y ese mismo ejercicio vuelve y se reinvierte y genera rendimientos. Eso de alguna manera se llama el ejercicio de capitalización de intereses. Por eso, de alguna forma, los rendimientos de todo este tipo de portafolios son más interesantes en el largo plazo. No sé si te respondo la pregunta que me haces. Sí, porque ustedes tienen fondo de cesantías voluntarias o aportes No, cesantías. las pensiones voluntarias. Nosotros tenemos todo lo que es Son ahora. pensiones. Todo se llama, pues, a mí no me gusta llamarlas, trabajan bajo la sombra de pensiones voluntarias, pero en realidad yo les digo ahorros voluntarios, porque en realidad es un ahorro que tú haces de manera voluntaria, ¿sí? Que tiene pues obviamente unos beneficios tributarios adicionales y tiene unos rendimientos financieros de alguna forma, dependiendo del portafolio que tú escojas de inversión, tiene unos rendimientos de alguna forma interesantes. Permíteme Para de pronto, que estoy ya, acá buscando el ejercicio, el extracto de ese último trimestre, que de alguna manera nos puede aclarar un poco la pregunta que tú haces. Estoy por acá buscándolo, compartírselos en pantalla de alguna forma para que te esté. hago una pregunta, la última. En dado caso una persona ya retire sus cesantías, ¿no hay ninguna otra forma que otra vez vuelva a ingresar esa plata o otro monto? ¿No hay forma? Si tú quieres de alguna forma ahorrar, ¿no? Porque las cesantías, acuérdate que las consigna el empleador. Sí, Entonces, sí, yo sé que, pero única luego manera de de, retirarla, la única manera de tú poder consignar cesantías es que lo hagas de forma independiente. Los independientes pueden tener cesantías de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, el independiente, si quiere ahorrar en cesantías, lo podría hacer de manera voluntaria. O sea, tú mismo como independiente, la consignación en cesantías. Pero las cesantías de dependientes, las que te consigna la empresa, pues de alguna forma no hay manera de volver a hacer la consignación. ya, ok. Listo, Entonces, muchas gracias. al final de las preguntas, voy a compartir, porque tengo varias preguntas acá. Acá hay otra pregunta de las semanas cotizadas en el Estado. Bueno, esa fue la última pregunta. ¿Quedan suspendidas? No. Esos años no me aparecen, ya te dimos la respuesta. Ya, Carlos, sí, señor, gracias. Los aportes por prestación de servicios suman. Jorge nos hace esa pregunta. Mira, todos los contratos de prestación de servicios te exigen pues cotización a seguridad social. Pues normalmente las empresas están obligadas a solicitar el pago como independientes a las personas que tengan contratos de prestación de servicios y se hace sobre el 40% del valor del contrato. Entonces, si tú estás haciendo ese pago a seguridad social a través de PILA o a través del mecanismo que desees, pues te va a sumar en tu cotización a tu pensión obligatoria. Los trabajadores independientes, como lo dije en la otra pregunta, en la otra pregunta que me hicieron, no están obligados a cotizar cesantías, pero lo pueden hacer de manera voluntaria y pueden tener un beneficio tributario. Buenos días, Andrés. Hay otra pregunta. ¿En este momento es recomendable hacer doble asesoría? Estoy cerca de los 11 años de pensión, faltando 11 años, ¿o es mejor que pase esta situación? Pues mira, la doble asesoría, independientemente del momento de variación o de volatilidad que estamos teniendo en el mercado, siempre va a ser vigente. O sea, siempre va a ser un escenario vigente de hacerlo. Lo importante es que tengas en cuenta tu caso particular. Cuando me refiero a tu caso particular es saber cómo están tus semanas de cotización, cómo está tu capital, cómo proyectas tus próximos 10 años de cotización dentro de tu vida laboral y cuántas semanas tienes actualmente y a cuántas proyectas llegar. Esas son como que las cosas que debes tener presentes antes de tomar tu doble asesoría. Puedes recibir tu doble asesoría en este momento y de alguna forma puede que de alguna forma impacte la proyección que tengas si estás en el régimen de ahorro individual, pero no va a ser mucho. Entonces, la doble asesoría la puedes recibir
en las dos entidades igual tienes un año para tomar la decisión de si te quedas en el público o si te vas para el privado. Jorge nos hace la pregunta, ok, ¿por qué es que algunos aportes no se ven reflejados? Pues ya tendrías que revisar por qué razón no se están viendo esos aportes reflejados, pues obviamente con tu cotización como independiente o con tu entidad administradora. Revisar por qué, si tú tienes los soportes de las planillas, deberías verlos reflejados en tu historia laboral. Jorge. Bueno, no sé si tengamos otra pregunta o creo que hemos dado respuesta a un gran número de preguntas. Me parece bien interesante el ejercicio para ustedes y para que tengan de alguna forma claridad en este momento. Permítanme y voy buscando el ejercicio que les comenté. Andrés, ¿están buscando los links de los videos de YouTube? Ah, sí, ese es uno. Ya se los pasé aquí, entonces, si quieres todos al Perfecto. Miren, chat. estos son los dos videos principales. Estaba buscando también un extracto, pero estoy teniendo problemas ahora con el sistema. No me está dejando ingresar para mostrarles un ejercicio de extractos del último trimestre, que fue la validación que hicimos con uno de los afiliados. Pero bueno, yo creo que este espacio aclara muchas dudas. Ela, yo creo que hemos respondido pues varias de las preguntas, inclusive de temas de historia laboral que no lo teníamos dentro de la radar, pero bueno, la idea es aclarar pues todas esas inquietudes. Yo los invito de todas Listo, maneras. Andrés, sí. Si tienen algún tipo de inquietud, está nuestra asesora Regina, que es la que atiende la universidad. Ahí en el chat acaba de colocar sus datos. Rey, yo te dejo, pues obviamente para que hagas tu presentación. Y pues no, con mucho gusto acá para servirles en lo que necesiten y en las inquietudes que tengan. Gracias, Andrés. Adelante, Regina. ¿Vas a compartirnos algo? ¿Vas a conversar? No, solo me voy a presentar. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mi nombre es Regina Picón. Un placer. Soy la asesora asignada para la Universidad del Norte. Ahí les dejé mis datos. Cualquier duda, así como decía Andrés, inquietud, el que quiera y desee conocer sus saldos, que no tenga clave y que tenga intenciones también de pensión de voluntaria, ampliar más sobre la información que Andrés les acaba de dar, pues con mucho gusto yo les estaré atendiendo. Estamos trabajando. Todo lo que necesiten los vamos a apoyar en estos momentos. Bueno, Ela, yo creo que Gracias, Regina.
Listo, gusto. Andrés. También importante comentarles que la sesión pues, de asuntos laborales está también atenta a sus inquietudes. La doctora Paula Guerrero, Patricia Costa, Joli de la Rosa, ellas también están muy atentas de manera remota para poder resolver dudas e inquietudes. También la charla ha quedado grabada, entonces la vamos a colgar también en el canal de capacitación para compartirles pues los que quieran revisar lo que hablamos el día de hoy y compartirlo con otros colaboradores que no hayan llegado. Gracias, Andrés y todos. Bueno, que estén muy bien. Buen día. Buen día. Bueno, feliz tarde para todos.